parase la minería, ya no habría plantas para poder curar. Y a nosotros los curanderos, y no solo yo, hay mucha gente que tiene la cualidad de curar, no le conviene. Por eso es una lucha, ahí estamos de todo, curanderos, no curanderos, ronderos, no ronderos. ¿Cómo están los movimientos frente a todo este contexto donde, en particular en este momento y en esta coyuntura, la ofensiva conservadora está tan fuerte, el extractivismo también sigue amenazando nuestros territorios? Y era muy importante pues poder ponernos además y situarnos desde otros territorios, ¿no? Saber que eso que hacemos en la academia es justamente pensando en estos territorios, en estos otros lenguajes, en estas otras historias que también hacen parte de nuestra historia. Continuidad, podemos pensar un grande arco histórico con los procesos de securitización, guerras contra el tráfico, terror y insurgencia, con certeza continuidad con fascismo, con certeza continuidad con colonialidades, territorializaciones y raza, indigeneidad y género, con cuestiones de supremacía blanca mundial y con continuidad con neoliberalismo. Pero creo que una de las comisiones que ha aportado muchísimo a la construcción de un trabajo más en defensa de las igualdades y de mirar al otro sujeto que somos las mujeres, ha sido la Comisión de las Mujeres. Tanto así que el comunicado de la carta final de Tarapoto tiene puntos muy importantes sobre las conclusiones a las que arribaron las mujeres, más de 180 mujeres que arribaron en las discusiones de su comisión. Pero otra cosa que también tenemos que decir es que hay una resistencia por aceptar en otras comisiones el tema de las mujeres, y siempre nos circunscribe a que a estas se deben de discutir en los espacios específicamente de mujeres, ¿no? Tal es así que en la Comisión de Cambio Climático no se aceptó de que se colocaran los temas de las diferencias de afectaciones entre hombres y mujeres que existe a nivel de cambio climático. Empezamos a ver una transición de este estado multicultural neoliberal a un estado penal que estaba cambiando estas políticas de reconocimiento por un endurecimiento de fronteras, por un discurso de securitización, en el caso mexicano, securitización en el nombre de la guerra contra el narcotráfico, en el caso de los Estados Unidos contra el terrorismo. Entonces vemos que de repente se empieza a vender un discurso de que necesitamos mayor presencia de las Fuerzas Armadas del Estado para la seguridad de todos. Entonces considero que estamos en un momento de emergencia nacional en la que estos procesos de acumulación por desposesión están en su momento más violento, atentando contra el control de los territorios que llegaron a tener en algunas regiones los movimientos autonómicos indígenas, con una violencia aterradora que está utilizando los cuerpos de las mujeres, de los sectores vulnerables, como cuerpos para mandar mensajes, para atemorizar, para desplazar. Y si no logramos articular nuestros esfuerzos y desde la academia también cambiar nuestra mirada hacia lo que estamos haciendo para poder buscar cómo el conocimiento que producimos puede tener una incidencia en este momento de emergencia nacional, pues vamos a terminar pues, encerrados en una caja de cristal en la que nos sobreespecializamos en temas que en este momento a lo mejor no son los más urgentes, ¿no? E meu país é uma vergonha. O meu país é uma vergonha pelo golpe. Mas tem uma parte do judiciário no meio, ou então quase toda, porque eu não falo de porcentagem. Porque quando a gente fala de uma banda podre, a gente fala de uma banda e meia, todos são podres. Quando não são, porque quando uns não praticam, eles são omissos. E quando há omissão, há uma culpabilidade. E a gente tem que fazer a lição de casa. A gente precisamos fazer a lição de casa como mulheres. Porque nós somos uma cominheira de uma casa, a gente é uma cominheira, a gente faz um trabalho tríplice. Muitas de vocês trabalham
estudam e depois vão dar conta da casa. Então vamos se valorizar muito mais e acolher o outro, pensar no outro, para poder a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro depois dessa fala, porque eu acredito sim, que quando a gente vê que tem uma vítima, não me comparo como vítima, não me comparo como vítima, não me compare com uma vítima, porque quando a gente ganha as ruas para dizer basta, a gente não é mais vítima, a gente é vítima quando a gente se cala. Muito obrigada. Rafael Braga, presente. Rafael Braga, presente. Son dos mujeres. ¿Y qué le pasa a la gente, carajo? Mientras que el dólar sube y baja tanto, cambia que cambia el gabinete y no se entera nada de nada la gente. Entonces todos los conceptos están en juego. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el bien vivir? ¿Qué es lo común? ¿Cuáles son las comunidades? ¿Cuál es la relación con la naturaleza? Todo esto hoy es más claro, creo, que hace algunos años. Yo quiero plantear como una paradoja. Creo que en cierto sentido hoy somos más fuertes porque sabemos que la crítica debe de ir más allá. No se trata de refundar el Estado benefactor, no se trata de refundar el estado de bienestar. Tenemos que transformar la noción del Estado, tenemos que transformar la relación entre el Estado y la sociedad civil, tenemos que preguntarnos qué tanto nos sirven esos conceptos y, digamos, en ese sentido creo que somos más fuertes. Somos más fuertes también en relación a cómo esto se practica parcialmente. Creo que hoy tenemos más ejemplos de relaciones que se desmercantilizan, de lógicas que no se dejan subsumir a la lógica del capital, como creo que hoy hay formas de delegación de poder, pero siempre rotativa, de entender que esa representación está en el servicio y no en el poder político de decidir. Pero por otro lado somos mucho más débiles y yo creo que ahí lo vamos a seguir siendo en términos de fuerza de poder, o sea, de fuerza contra el Estado, contra la guerra, que yo sí creo que hay una guerra que se ha desatado desde hace tiempo en contra de las poblaciones, en contra de la gente común, pero también en contra ahora de gente no ya más en otros estratos sociales, es decir, sí hay lo que se ha llamado esta precarización de todos los lugares. Yo creo que se está librando con mucha fuerza una micro y una macro guerra contra la vida, contra la posibilidad de existir y sobre todo existir de quienes han sido históricamente discriminados, quienes hemos sido. Dos, estos expresan distintos contextos de distintas maneras. Un ejemplo palpable es Colombia. Me hubiera gustado poder profundizar más en eso, pero pues nosotros estamos hablando de paz, pero ganó el no, y ganó el no en las urnas. Esa es una expresión de este proceso de derechización. Otra cosa que me parece fundamental es que es un momento en el que se relegitima o se busca relegitimar el Estado-Nación, y eso me parece supremamente grave porque se relegitima también es a través de relegitimar la institución militar, el monopolio legítimo de la fuerza. Me parece que entre continuidades y diferencias pues hay muchas continuidades, y yo creo que la mayor continuidad es que permanece, para hablar un poco en términos académicos y enredados, se radicaliza la ontoepistemología patriarcal, la lucha, la pelea desde el asesinato, la muerte, el silenciamiento de todos los cuerpos feminizados. No son solo mujeres, son todos los que han sido concebidos como feminizados, indígenas, afro, campesinos, pobres, o los que han sido entendidos también como el enemigo, y si pensamos en América Latina, pues también como la noción de la izquierda. Yo creo que hay que dar una mirada, o sea que los movimientos sociales y la academia crítica tienen que dar una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera.
Y me parece más importante la mirada hacia adentro, porque creo que tenemos que mirarnos críticamente. O sea, quienes hemos estado en la acción social colectiva, en los movimientos sociales, en las izquierdas, necesitamos pensar este momento como un momento de un desafío y de que necesita una gran reinvención política. Grandísima. Creo que hay que pensar el imaginario político, qué tipos de sociedades queremos construir. Pues hay cosas que están andando, no estoy diciendo que no, pero hay que pensárselo a profundidad, y también el cómo transformar. O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas que mirar, y para mí es muy importante, por las investigaciones y el trabajo que vengo haciendo últimamente, pensarse el sujeto de la transformación. Yo creo que hay que pensarse cómo el poder, cómo la dominación nos construyó nos impacta como sujetos de transformación, y cómo nosotros reproducimos el poder de dominación. En los últimos 15 años, por ejemplo, es como toda una maquinaria se ha afinado para poder ejercer el control social y finalmente criminalizar, ¿no es cierto?, a los defensores y defensoras de derechos humanos para finalmente convertirlos en monstruos, ¿no? O sea, hay toda un discurso que se difunde incluso en los medios, donde se compara a las y los defensores de derechos humanos con terroristas, y ahí se acabó el cuento, ¿no? Porque no hay contenido, hay solo un fantasma, un monstruo, ¿no? Hay un continuum de violencia que finalmente se ejerce y se multiplica sobre estos sectores que antes han sido azotados por el terror en el país, ¿no? Estamos hablando de las poblaciones indígenas, donde se asientan, por ejemplo, las extractivas. Estamos hablando de las comunidades nativas amazónicas afectadas por los permanentes derrames de petróleo, donde finalmente sus hijos, sus hijas y la población toda termina contaminada, y ni siquiera hay un protocolo de atención médica para poder enfrentar la contaminación por metales pesados. As leis no Brasil agora estão sendo aprovadas no regime mais... Nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, não é exagero falar isso, porque as leis são aprovadas de uma forma muito rápida, né? E nós, esse golpe, da forma como ele vem se estruturando, se consolidando, é na base da repressão, uma repressão que infelizmente eles estão se pautando por uma lei antiterror assinada pela presidenta Dilma Rousseff. Ela assinou antes de ser golpeada, né? E essa lei está sendo usada contra os movimentos sociais, contra os movimentos que vão à rua, os movimentos sindicais, né? Ahora te matan de manera legal, ¿no? O sea, de todos los muertos en los conflictos sociales, no tienes tú a un proceso en el que uno de los perpetradores, que se trata de ejecuciones extrajudiciales, haya terminado en la cárcel, ¿no? O sea, el asunto de la impunidad en la transición es, digamos, una situación que ya se exacerba, ¿no? Me problematiza, o sea, siento que hay algo muy profundo que pensar ahí. Es como, venimos del proyecto colonial, luego colonial, moderno colonial, las independencias, el siglo XX fue el siglo de las dictaduras, de la guerra de guerrillas, y varios países, no todos, México es una cosa rara, pues han pasado por esa cosa que se llama, bueno, no todos, algunos han pasado por esa cosa que se llama transición, o de las dictaduras a las democracias, o del conflicto armado a la democracia. Y resulta que ahora esa transición a la democracia hizo que esa democracia de nuevo nos llevara a todos estos procesos de derechización. Creo que eso implica cuestionar mucho la democracia, y que esas transiciones siempre quisieron poner la democracia liberal en el centro. Creo que ahí hay una gran pregunta por responder. Cambia, que cambia.